Qué bueno. Y en, en la labor de atalayas, ¿saben cuáles son los atalayas? Los que están ahí en la puerta, hermanos. Ellos son los atalayas. Así que en la labor de atalayas, los que quieran allá con mi hermana Luisa integrarse, por ahí empiezan los ministerios, todas empezaron por ahí, ¿sí? Los que quieran allá relacionarse con mi hermana Luisa y decir yo quiero servir como atalaya de la iglesia, por ahí empiezan, para luego es parte del diaconado y, y luego servimos en lo que Dios nos coloque, amén. Entonces mi hermana Luisa se encarga de prepararlos, de inscribirlos. Ella es la encargada de integrarlos en el servicio de la iglesia, amén. ¿Saben quién es mi hermana Luisa? Sí. No saben, ¿cierto? Eso lo coloque el Señor para no obligar a nadie, ¿cierto? Eso debe nacer del corazón. El que le quiera servir al Señor debe nacerle del corazón, ¿sí? O sea, que quiera servirle al Señor, van de mi hermana Luisa y dice anóteme ahí, yo quiero prepararme, y lo hacen, ¿cierto? Entonces tampoco quiero yo imponer, porque si no sería un llamado de hombres y eso no funciona, ¿sí? Ustedes, todos los que están hoy aquí sirviéndole, han sido llamados por Dios y entonces por eso permanecen, amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amadas, los niños pueden salir. Tenemos un joven, no sé si el joven quiera salir o se queda con nosotros. ¿Ah, él se quiere quedar? Bueno, mejor, tranquilos. Tampoco se sientan obligados los jóvenes, los que quieran salir pueden salir, los que no se pueden quedar, tranquilos. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra del Señor hoy. Saludo a todos nuestros hermanos allá que nos escuchan a través de los medios hoy. Que sea Dios obrando en nuestras vidas. Y tenemos hoy un tema bien especial. En Mateo 23, 34 al 36. Mateo 23, 34 al 36. Ay, creo que, ahora que me acuerdo, creo que se me pasó enviarles el boletín ayer a ustedes, ¿no? En el grupo de damas lo enviaron, ¿cierto? Bueno, les pido perdón por eso, porque de verdad se me pasó ayer, ¿sí? Bueno, entonces a través del grupo de damas se encuentran el boletín. Ya. Y las personas que no están, que no tienen acceso al internet, que no tienen el WhatsApp, pues allá las hermanas en la puerta les dan el boletín escrito, físico, así que podemos tenerlo allá, amén. Bueno, mis amados, iniciamos entonces. Vamos a orarle a Dios, vamos a orarle hoy al Señor. Consecuencias del pecado es lo que tenemos hoy en Mateo 23, 34 al 36. Ese es el título que nos da el Señor ahí. Así que nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Allá ustedes que me ven desde sus casas, o que nos ven desde sus casas, o que nos escuchan también a través de la radio, les recomiendo que tomen la Biblia y se aseguren de que lo que estamos enseñando está escrito en la palabra del Señor. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies hoy. Tu palabra, Señor, en Isaías 66:1 nos dice que la tierra es el estrado de tus pies, el cielo el trono de tu gloria, Dios. Por eso venimos de aquí en la tierra a tus pies, Padre, para decirte, Señor, es necesario que, como le enseñaste a María, tú también, Señor Dios mío, nos enseñes hoy a nosotros, Padre eterno. Gracias, Señor, porque
hoy venimos a tus pies a recibir esa enseñanza de tu palabra. Tú sabes cuánto la necesitamos, Dios mío. Cada semana necesitamos ser nutridos, Señor, con ese nuevo combustible, esa agua fresca que es tu palabra, Dios, para fortalecernos, Señor, y llegar, Dios, al nivel donde tú quieres que lleguemos, Padre, en Cristo Jesús. Mateo capítulo 23, verso 34 al 36 dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Antes de iniciar la enseñanza, gloria a Jesús, yo sí quiero darles de hoy en adelante como 5 minutos, que sean 5 minutos. Eso significa que no vamos a hacer comentarios, solamente darnos el abrazo de saludo, amén. Así que a partir de este momento se pueden saludar. 5 minutos tienen, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, ese es para mantenernos en armonía, en amor como iglesia, unidos. Así que, qué bueno, no hay una cosa más hermosa y es que como iglesia nos abracemos, ¿verdad? Sintamos ese calor de familia. Somos una familia en Cristo. Todos los días lo van a hacer. Cuando se me olvide, ustedes me acuerdan. Dicen, no nos hemos saludado, pastor. ¿Sí? Entonces nos vamos a saludar de aquí en adelante. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a tratar de hacer cambios que agraden al Señor. Bueno, mis amados, entonces leíamos Mateo 23, 34 al 36. Y Jesús confronta aquí, como hemos venido mirando en todo el Mateo 23, a los profetas, a los fariseos de ese tiempo, a los escribas y fariseos de ese tiempo, a los pastores y sacerdotes de su tiempo, y dice que
¿qué han hecho? Perseguir a los que llevan la verdad de Dios, ¿verdad? A los que llevan la verdad de Dios. Han sido perseguidos. Y hoy en día se ve de la misma manera. Si no nos llevan la idea en lo que nosotros pensamos o creemos respecto a nuestro concepto religioso, entonces empezamos a perseguir a otros. ¿Cómo los perseguimos hoy en día? Hablando mal de ellos, juzgándolos. Y pues nosotros no estamos llamados a eso. Acuérdense que alguna vez iban unos gritando: Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y les dijo los apóstoles a Jesús: ¿qué hacemos? ¿Los callamos? ¿Qué hacemos? Le dijeron a Jesús. Y el Señor Jesús les dice: déjenlos, porque el que no es contra mí, conmigo es, ¿cierto? Entonces, independientemente de los pensamientos ajenos, no estamos nosotros para juzgar a los demás. La palabra es la que los juzga. Así que cuando nosotros leemos la palabra y exponemos la palabra del Señor, ella misma habla al corazón de las personas. Así que en la Biblia, aquí mirando esta parte, se exploran las consecuencias de los errores y pecados, tanto a nivel personal como colectivo. Las escrituras revelan que las malas decisiones pueden llevar al sufrimiento, dolor y alejamiento de Dios, pero también ofrecen esperanza de restauración y perdón a través de Jesucristo. La clave entonces para lidiar con los errores radica en el arrepentimiento, la confesión y la búsqueda de la guía divina, que es su palabra de Dios. Y es ahí lo importante de estar profundizando en la palabra de Dios, hacer los discipulados cuando puedan, porque a veces uno dice: yo profundizo, yo leo la Biblia todos los días y yo más o menos la entiendo, pero la palabra dice que hay misterios escondidos ahí en la Biblia que muchos no los pueden entender. Y entonces es ahí la necesidad de que nos instruyan en la palabra del Señor, que haya alguien que el Señor ya le haya revelado esa palabra. Hay misterios escondidos ahí y que puedan explicarnos a través de otra misma palabra en Cristo Jesús qué es lo que Jesús quiere decir en cada verso. Y eso abre nuestro corazón y nos lleva a un nivel diferente. Por eso es importante y yo los llamo a ser los discipulados, que puedan hacer los discipulados. Aquí atrás están haciendo a esta hora discipulados, para los que pueden hacerlo. Y entre semana también estamos los lunes, estamos haciendo discipulados los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros nos convenzamos de ese Juan 5:39. ¿Sí saben qué dice Juan 5:39? Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que escudriñarlas? Porque en ellas nos parece, dice, que ahí tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de Él, ¿cierto? Entonces, escudriñar, porque una cosa es leer y tratar de entender, y otra cosa muy diferente es el escudriñar las escrituras. Entonces es importante eso. Vamos entonces a mirar esto aquí por partes. Y decíamos que el pecado, las consecuencias del pecado nos alejan de Dios. Mire que Dios perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Él dice que el único pecado que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es cuando nosotros hablamos cosas que Jesús no nos ha mandado hacer, o que el mismo Espíritu no nos ha mandado decir, sino que nos imaginamos cosas y empezamos a hablar que el Espíritu Santo me dice que diga, y no es así. El Espíritu Santo, ahí en Juan capítulo 14 verso 26 y 15 verso 26, esos dos nos dicen cómo es que, o cuál es la función del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que es revelarnos o enseñarnos lo que Cristo nos dejó. Esa es la función de Él en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, tenemos consecuencias del pecado. Dios nos perdona todos los pecados, les decía, todos los perdona, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero nos perdona, y sin embargo, ¿qué tenemos qué pasa con nosotros? Tenemos que vivir las consecuencias del pecado. Dios no lo perdona, pero las consecuencias las tenemos que
vivir, ¿verdad? Tenemos que vivir esas consecuencias. Entonces, una de las consecuencias es que el pecado nos aleja de Dios. Y ahí miramos, y vamos a ir a Génesis 3:8. Génesis 3:8. Miramos cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con ellos? Vamos a mirar ahí, ¿qué pasó? Cuando los primeros hombres, hombre y mujer pecaron, ¿qué pasó? Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces se alejaron de Dios, ¿por qué? Porque sentían vergüenza, ¿cierto? Otros se alejan de Dios por ironía, porque le están pidiendo a Dios algo y no lo reciben. Entonces como que no, yo mejor no oro más porque yo me le he pasado orando y no recibo nada. Como que yo no voy a la iglesia más porque me le he pasado yendo y no recibo nada. Como que yo no doy más mis ofrendas porque las he dado y no ha pasado nada. Bueno, he orado por X personas y no ha pasado nada. Entonces, esos conceptos nos alejan de Dios. Miremos aquí cuando Saúl desobedeció, se apartó de Dios, ahí en 1 Samuel 16:14. Cuando Saúl desobedeció, el primer rey de Israel, él decidió desobedecer a Dios. Samuel le había hecho lo que tenía que hacer y él, pensando que agradaba de otra manera al Señor, desobedeció a Dios, porque dijo, no, yo voy a hacer el sacrificio sin que esté Saúl y lo voy a hacer. Pero Dios le había dicho que tenía que esperar al siervo del Señor, al profeta de Dios en ese momento, que era Samuel. Y él se adelantó pensando que hacía bien para el Señor. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, y es, no siempre lo que creemos que es bueno para el Señor es bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que lo que vamos a hacer está escrito en la palabra de Dios y que es Dios quien nos dirige y no nuestros pensamientos. Primera de Samuel 16:14, que dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces aquí hay un pecado, ¿cierto? Se apartó del Señor, ¿y cuál fue la consecuencia? Nosotros tenemos que vivir, les decía, consecuencias, ¿cierto? Consecuencias del pecado. Saúl se apartó de Dios, ¿y cuál es la consecuencia? ¿Qué es la consecuencia? Que un espíritu inmundo lo atormentaba, ¿cierto? Entonces él se aparta de Dios y de inmediato hay un demonio que se viene a ¿qué? A atormentarlo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Nosotros debemos permanecer siempre en el Señor. No importa las dificultades que tengamos que pasar, somos, dice, pasados por duras pruebas, y esas pruebas tienen que mantenernos firmes. ¿Qué esperaba Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? Estaban allí esclavos todo el tiempo y los pasó, y entonces ellos les dijo que les iban a llevar a una tierra prometida y los iba a sacar de la esclavitud. Pero ¿qué los llevó directamente a la tierra prometida? A la tierra que fluía leche y miel. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí los llevó o no los llevó? De inmediato no. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Los pasó por dónde? Por el desierto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Todos? ¿Por dónde tenemos que pasar? Por el desierto, ¿cierto? Tenemos que pasar por desiertos. Así que si queremos ir al cielo, entonces debemos prepararnos para eso, para el desierto. ¿Sabe por qué? Nadie saca una piedra de esmeralda allá de la roca y de inmediato la vende, le dan un precio bien alto. No, ¿qué tiene que hacer? Pulirla, ¿cierto? Hay que quitarle todas las esquirlas malas que se parecen a la esmeralda, pero que no son esmeralda porque es piedra verde también, pero que no es esmeralda, la esmeralda está más adentro, tiene que brillar. Entonces tienen que pulirla, y para pulirla tienen que calentarla a un fuego bien alto,
o pasarla hoy en día por máquinas y demás cosas para que pueda ser una piedra auténtica. Nuestra alma es eso para Dios, es un tesoro para el Señor, ¿cierto? Entonces Él quiere llevarnos a la Nueva Jerusalén, y la palabra en Apocalipsis dice que allá no entra nada inmundo ni que tenga contaminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer para llevarnos allá? Pulirnos, ¿verdad? Y nosotros no somos pulidos sino en el momento en que Dios nos pasa por el desierto. Dios quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero tenía que pasarlos por el desierto. ¿Para qué? Para que ellos valoraran lo que iban a recibir. Ellos tenían que saber cuánto les podía costar lo que iban a recibir. Todo tiene un costo, en este caso el proceso de Dios con nosotros. Entonces aquí Samuel había sido colocado como rey, pero él tenía que pasar por un proceso, y tal vez no soportó el proceso como Dios le había dicho, sino que él quiso hacerlo, si bien agradar a Dios, pero no agradó a Dios porque no fue de la manera en que Dios lo dijo. Entonces nosotros, para agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? De la manera en que Él lo dice, ¿verdad? Como lo dice. Pero ¿cómo vamos a saber cómo Dios lo dice si no escudriñamos la Escritura? No sabemos cómo dice la palabra del Señor que debemos caminar con Él. Dios, mis amados, no puede habitar en donde hay pecado, por lo que no podemos pecar y acercarnos a Dios sin habernos arrepentido primero. O sea, somos carne, somos débiles, vamos a caer en cualquier momento en un resbalón en pecado. Ustedes pueden tener sus pies sanos, sus manos sanas, su cuerpo sano, pero en cualquier momento, sin darse cuenta, van por ahí por la calle y pisaron una cascarita o algo y sí, se cayeron, ¿verdad? Y no era porque estaban enfermos, no, porque casualmente, sin darse en cuenta, pisaron algo. Así es nuestra vida espiritual. Por eso el Señor en Romanos 3 nos enseña que no hay salvo, no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días. ¿Qué hacía David? Él no era que no pecara. Cuando ustedes han leído Crónicas y Reyes, tanto primera como segunda, se encuentran una sorpresa, y es que David era un pecador. Y entonces, ¿cómo era de acuerdo al corazón de Dios? Es lo que nos preguntamos. Era de acuerdo al corazón de Dios porque él hacía algo que nosotros debemos hacer, y es arrepentirse mañana, cuando podía, mediodía y tarde, antes de acostarse. Y no era que se paraba ya y levantaba sus manos y Señor, perdóneme por todo lo que hoy hice, porque es lo que a veces nosotros hacemos. No, él se postraba ante Dios, derramaba sus lágrimas ante Dios y reconocía que en el día le había fallado al Señor, porque se acordaba, estaba reciente y se acordaba y decía: te fallé en esto, Señor, perdóname. Dice que incluso muchas veces hasta se colocaba ropa áspera. Ropa áspera era una ropa fea, ¿cierto? No era digna de un rey. Y eso era lo que lo llevaba a ser de acuerdo al corazón de Dios. Y ese mismo ejemplo que Dios permitió a través de su hijo David es el que quiere ver en nosotros como iglesia. Lo quiere ver en nosotros. Yes. Todos los días, les decía, nuestra carne es débil y en cualquier momento nos podemos resbalar, ya sea con una palabra, con un pensamiento o con una acción. Nos podemos resbalar, ¿cierto? Entonces la idea es poderle pedir perdón a Dios. Él quiere vernos sanos, Él quiere vernos prósperos, Él quiere vernos alegres, llenos de gozo, con paz interna. Pero somos nosotros los que a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es importante que lo tengamos claro. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Por eso decía que Dios no puede habitar en un pecador. Necesita Él que vayamos al arrepentimiento. Ahí en Santiago capítulo 4, verso 4, ¿qué nos dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿dónde deben estar nuestros ojos puestos? Arriba en el Señor, ¿cierto? En su palabra. En su palabra, deben estar nuestros ojos puestos en Él, no en el mundo, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, comodidades. Y si yo me alejo de Dios, le digo, Señor, necesito un carro, de pronto el mundo me lo da, ¿sí? ¿Lo necesitaba o quería darme un gusto? Porque una cosa es cuando quiero complacer mi vanidad, y otra cosa muy diferente cuando lo necesito, ¿no? Yo realmente necesito el carro o me quiero dar el gusto de tener el carro. La vanidad. Entonces, ¿dónde deben estar nuestros ojos? En el cielo, ¿verdad? En la palabra. ¿Cómo ponemos nuestros ojos en el cielo? En la palabra de Dios, ¿cierto? No en el mundo, no en el mundo. La palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos los ojos en la palabra de Dios, ¿qué nos dice Mateo 6:33? Que Él añadirá todo, dice todo, lo que necesitemos, ¿verdad? Él lo hace, ¿cierto? Nos da el techo, nos da el vestido, nos da el alimento, y nos da la salud, pero sobre todo ese crecimiento espiritual que necesitamos, la sabiduría en Dios. ¿Sí? Entonces nos da esas 4 cosas. Dios nos da 4 cosas cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando permanecemos unidos escudriñando la palabra, cuando la podemos entender. El pecado contrista al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4 verso 30, ¿qué te dice? ¿Qué nos pide Dios? Que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Con el cual que fuimos sellados para el día de la redención. Fuimos sellados, ¿cierto? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Es fácil porque no me contestan. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Cuándo qué? Cuando pecamos, ¿verdad? Cuando caemos en el pecado, entonces ¿quién se contrista? El Espíritu Santo de Dios. ¿A causa de qué? De mi pecado, ¿verdad? A causa de mi pecado. El Espíritu Santo se contrista. Y no tengo que contristarlo. El Señor me da la orden. Dice, no lo hagan. Porque ese es el sello que tiene para el día de la redención. Y si yo lo contristo, entonces ¿qué hago? Me quito el sello, ¿verdad? Me quito el sello. Cuando uno va a entrar a una prisión, a visitar a alguno de los que están allí, antes de entrar le ponen un sello, ¿cierto? Y cuando ya llegó el otro día o la hora de entrar, si no tiene el sello, ¿qué pasará? No lo dejan entrar, ¿cierto? Bueno, pues aquí no vamos a entrar a una cárcel, aquí vamos a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y entonces necesitamos tener ¿qué? El sello del Espíritu Santo de Dios. Es algo similar. Entonces es importante que nosotros entendamos que el pecado también abre la puerta a otros pecados. Cuando nosotros no nos arrepentimos, ese pecado abre la puerta a otros pecados, ¿sí? Entonces yo dije una mentira y después, para que no me descubran de esa mentira, tuve que decir otra, ¿cierto? Y así me la paso. Entonces, eso dice, un pecado añade o abre la puerta a otros pecados. Isaías 31, Isaías capítulo 30, verso 1. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu. Planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu. ¿Para qué? Para añadir pecado sobre pecado. Y es aquí donde yo les decía anteriormente, y es, tenemos que dejarnos guiar por Dios. Yo leo la palabra, pero hago lo que dice la palabra. No la hago porque no entiendo lo que leo. Sí, pero yo lo entiendo. Yo sé que Cristo me salvó y Él murió en la cruz por mí. Y bueno, Él me perdona cuando yo voy y le pido perdón.
Sí, pero hay secretos ahí en la palabra del Señor que tenemos que descubrir. Entonces dice que somos rebeldes si ejecutamos planes, pero no los de Él. ¿Cómo sabemos si ejecutamos planes, pero no los de Él? Porque antes de hacer algo, yo tengo que ir a la palabra y asegurarme de que realmente eso le agrada a Dios. Entonces, si yo quiero colocar un negocio, pero aparece el señor que no cree ni en Dios ni en esas cosas, pero que tiene plata, y me dice: asociémonos. Y bueno, digo, no, eso es una bendición de Dios, porque yo le estaba pidiendo al Señor un socio y me llegó, me lo mandó. No, eso es una trampa del diablo, hermano. ¿Por qué? Porque segunda a los Corintios 6:14, ¿qué nos dice? Que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿cierto? Entonces, eso no es una bendición de Dios, porque la palabra me dice que no debo hacerlo, ¿cierto? No debo hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tengo que hacer? No es que no tengo dinero y necesito que sacar este proyecto adelante, así que voy a ir al gota a gota a que me preste dinero. No, la palabra dice que yo no debo esclavizarme del impío, ¿no? Entonces ese no es el propósito de Dios, ese no es el plan de Dios. Y si yo lo hago fuera del plan de Dios. Y aquí no se trata de lo que yo creo, sino lo que Dios dice, ¿cierto? Y entonces dice: hacen planes, ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianzas, hablando de asociarnos, pero no según mi espíritu, para añadir el pecado sobre pecado. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Estamos pecando, ¿verdad? Porque me voy a asociar con un impío, y ese señor sí, groserías, pecados, mentiras, todo lo que es trampas, porque por eso tiene plata, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues acomodarme a su forma de vida, ¿cierto? Entonces, la palabra dice que no está bien, porque Él se debe convertir a mí y no yo a Él, ¿cierto? Todo esto nos deja ver entonces que tenemos que ser cuidadosos de no añadir, que no abrir la puerta a otros pecados. El pecado trae culpa e impide la relación con Dios. Esdras 9:6. Dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Entonces, aquí que había una expresión de culpabilidad por lo que se había hecho. Pero ya no hay nada que hacer. Y Dios nos va a perdonar todo eso, claro, si nosotros nos arrepentimos y venimos a Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando renegó allá en el desierto? ¿Sí se acuerdan qué pasó? Aparecieron serpientes y los mordían y se morían. Otros morían de pestes allá. ¿Por qué? Porque tenían la consecuencia de su pecado. Habían renegado contra Dios. Eran desagradecidos. Por eso es tan importante ser agradecidos en esta tierra. Sin importar de dónde seamos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Que si mi hermana me trajo un dulce, démosle un abrazo a mi hermana que me trajo un dulce, porque lo hizo de corazón, ¿cierto? No fue porque le sobraba, fue porque lo hizo de corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos en todo, hasta en lo más mínimo. Seamos agradecidos, y no lo estoy diciendo por mí, sino porque aquí ya hay otras personas que enseñan palabra también. Con todos los que nos enseñan la palabra, seamos agradecidos, ¿sí? Porque ¿cómo mostramos agradecimiento si vamos a unas clases y otras no vamos, y nos da igual faltar o no faltar?
ahí no hay gratitud. Entonces, más que dar de lo que tenemos, es mostrar una fidelidad por el bien que estamos recibiendo. Entonces, es importante eso. Así que no tengamos culpas de nada. El pecado arruina tu relación con los demás también, porque ya no solamente es con Dios, sino con los demás. Miremos aquí a David, ¿qué decía en Salmo 102 del 6 al 7? Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Entonces, ¿cómo había quedado David por haber pecado? ¿Cómo? Solo, ¿cierto? Solo. ¿Sabe que a veces cuando no controlamos nuestro genio y andamos con cara de pistola a toda hora, ¿será que la gente quiere estar a nuestro lado? No, todo el mundo nos rechaza y entonces empezamos a decir, no, pero es que estos hacen acepción de personas, se creen más que yo, ¿sí? Y lo que hago es añadir rencor sobre rencor a mi corazón, pero no me doy cuenta que es mi pecado. Cualquier pecado que yo esté cometiendo me está alejando de los otros. Dios quiere que yo tenga Dios cambia nuestra imagen. Dios ha cambiado aquí la imagen de muchas personas. Cambia nuestro físico, nuestro rostro. Antes veníamos todos amargados, ahora vivimos llenos de risa, ¿cierto? Gozosos, haciendo bromas a toda hora, bromas sanas, claro, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere, y es que nosotros vivamos ese amor en Cristo y no que nos aíslen, porque ya nadie nos quiere hablar. Y eso le pasó a David, el mismo rey, un rey hablando de eso, pero fue aislado un tiempo porque a causa de su pecado, Una persona que practica el pecado una y otra vez pierde la credibilidad ante los demás. Ya no le creen. Si dicen mentiras y vuelve y la descubren en otro y le descubren en otro, pues ya la próxima vez no le creen, ¿cierto? Entonces, esto es como el que está enfermo y quiere alcanzar la misericordia de los demás. Y entonces dice, estoy enfermo aunque no esté enfermo. Después descubren que no estaba enfermo, no, pero que dijo que estaba enfermo. Y el día que llega a estar enfermo ya no le creen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha infundado eso en sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, cuando aquellos que vienen a la iglesia pero andan desordenadamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de ellos, ¿cierto? Orar por ellos, pero apartarnos. Apartarnos no es que yo no lo vuelvo a saludar, no, porque entonces ¿cómo hago para mostrarle el amor de Cristo? No, es no participar, apartarme, no participar en sus malas costumbres, ¿no? Eso es, para que no me malinterpreten. El pecado te destruye. El pecado afecta a la persona mucho más de lo que puede crecer. Miremos ahí Génesis 3:10. El pecado trajo miedo y vergüenza a Adán y Eva, y eran sentimientos que ellos nunca antes habían experimentado. ¿Por qué a veces sentimos miedo? Yo no sé por qué, pero de un momento para otro resulté teniendo miedo por algunas cosas y yo no era así. Y entonces me pregunto por qué y no me reviso mi corazón. Tengo que mirar qué hay dentro de mí, porque si yo no era así, entonces eso no es mío. Entonces, ¿en qué momento llegó? Y cuando hacemos un análisis, y ojalá frente al espejo de los mandamientos, entonces vamos a descubrir qué es lo que nos está impidiendo. ¿Qué es lo que nos está impidiendo
esa libertad que necesitamos. El pecado destruye. Génesis 3:10. Y él respondió: oí la voz en el huerto, ¿y qué tuvo? Porque estaba desnudo y me escondí. Y Adán, ¿de dónde le nació el miedo? Si no lo habían creado con miedo. Él era imagen y semejanza de Dios, y en Dios no había miedo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde le nació el miedo? Cuando recibió el libro adulterado de Satanás, ¿cierto? Que es el que nos muestra como el fruto de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros hablamos del árbol de la ciencia, nos está haciendo ver que es el conocimiento de la palabra de Dios, o en el conocimiento del mundo. Todo eso es ciencia, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros pasamos de largo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos imaginamos un árbol allá y una manzana, que es lo que nos han enseñado, y entonces la mordemos y que ya estoy pecando. No. Otros dicen, no, era que no tenía, fue cuando tuvieron relación sexual. Eso no era así, porque el Señor cuando los creó los bendijo y les dijo que se multiplicaran, ¿cierto? ¿Y cómo se multiplicaban si no era a través de la relación, ¿cierto? Entonces no ese es el pecado. El pecado está en que Satanás cogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, se transformó, tomó un cuerpo que fue el de la serpiente, y le habló a Eva y le enseñó cosas que Dios no le había enseñado a ella, y que en el libro de Dios, en el libro de la vida, el árbol de la vida, no estaba, y que el otro le torció el evangelio cuando le dijo: no, eso no es cierto, que ustedes van a morir. No, sencillamente sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. No, eso no es cierto, que usted tiene que sacrificarse y vivir situaciones difíciles, dicen hoy en día. No, usted siembra, usted hace pacto y Dios le va a dar abundancia. ¿Cómo es que usted va a hacer, cómo es que usted va a vivir solamente con tener su vestido, su casa y su carro si lo necesita, y tener todo lo necesario? No, Dios quiere que usted tenga muchas cosas, porque no que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Eso quién lo dice? Satanás. ¿Sí? Eso no lo dice Dios. Entonces están torciendo, y eso fue exactamente, ese es el fruto. ¿Cómo nosotros comemos fruto adulterado hoy en día? Cuando nos salimos de la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando miramos Ezequiel, nos encontramos ahí que le dijo Dios a Ezequiel: come del rollo. ¿Y cómo sería que iba a comer del rollo? En ese tiempo el rollo eran cueros y casi que tablas donde se escribía. Era algo que se podía doblar, pero era casi que tabla, era algo en madera. ¿Cómo se iba a comer Ezequiel un poco de madera o un poco de cueros? ¿Sí? Cuando le dijo come del rollo, estaba diciendo: lee lo que hay ahí y apréndelo, aliméntate con él. Así que cuando le dijo a Adán y Eva: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día de él comieren morirán, estaba hablando manténgase en la palabra del Señor, en la orden de Dios, no desobedezcan. Y ellos se dejaron llevar ¿por quién? Por aquel maligno que los engañó. Y hasta la fecha aún los hijos y descendientes están viviendo, o estamos viviendo, consecuencias de eso. Así que, mis amados, segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: os ordenamos, íbamos en Génesis 3:10. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo y me escondí. Se ha comprobado que guardar pecados secretos son dañinos para la salud y para la paz mental. Los pecados generan sentimientos negativos y destructivos para la persona, los cuales pueden llegar a ser difíciles de reparar. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? Proverbios 28:13. ¿Sí estamos ahí?
Bueno, les voy a dar, creo que entonces me salte ahí. Busquen Proverbios 28:13, por favor. Ese. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Y ahora sí vamos al Salmos 38, 1 al 3. Dice, el pecado trae daño físico. Ahí miremos qué nos dice Salmos 38, 1 al 3. Dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Entonces, ¿por qué no hay salud? Por el pecado, ¿cierto? Entonces, cuando estamos enfermos, ¿por qué será? No siempre, ¿no? Porque a veces la enfermedad es una prueba de Dios para pulir nuestra alma, ¿no? Eso lo dejó claro. Pero aquí nos dice, ¿por qué dice no hay salud en su cuerpo? Por causa de su pecado, ¿verdad? Por causa de su pecado. El pecado desea controlar mi vida. Él, si lo dejamos ahí, ¿qué controla? La vida, ¿cierto? Ustedes han escuchado algunas personas que les han dejado que cuiden una casa y los dueños se van y pasan 3, 4, 5, 6 años y cuando el dueño vuelve, ¿qué pasó? Dice, no, yo ya por posesión soy dueño de esta casa, ¿cierto? Se adueñó de la casa que no era de él, ¿cierto? Cuando no hay un contrato, nada, los dejaron ahí y la ley dice que sí, que por posesión se pueden adueñar de eso, entonces ya no se puede hacer nada, ¿cierto? Así es el pecado en esta casa, que es la casa de Dios. Si lo dejamos ahí, ese se va mañando ahí y después no quiere salirse y tampoco quiere entregar la casa. Ahí, antes tiene hijos ahí adentro, porque añade más pecado, ¿cierto? Entonces, tenemos que deshacernos del pecado. El pecado quiere controlar nuestra vida, pero depende de nosotros si lo dejamos, ¿verdad? Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien le obedece? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, cuando nos presentamos como esclavos del pecado, porque nos gusta, entonces lo seguimos dejando ahí. Entonces, ¿qué somos? Esclavos de él, ¿cierto? Viene a ser nuestro patrón, el que gobierna nuestra vida. Y tenemos que apartarnos de eso. Tenemos que trabajar por eso, pedirle a Dios. Tal vez nosotros no seamos capaces de sacarlo, pero Dios sí lo hace por nosotros. ¿Qué podemos hacer en medio entonces de toda esta situación? Porque el pecado ha venido a nuestra vida, porque algún pecado nos toca. ¿Qué podemos hacer ya para terminar? El pecado tiene una solución, y esa solución, ¿quién cree que es? Jesucristo, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, ¿cierto? No hay otro, solamente es ese mediador. Aquí no dice que es la Virgen María, ni que San Antonio para conseguirme novio, ni nada de esas cosas. Eso, novia sería para mí, ¿cierto? Entonces, no, el único intercesor. Si quieres pedirle esposo a Dios, ¿a quién tienes que ir? A Cristo, ¿cierto? A Cristo. Y entonces Él se lo va a dar en el orden de Dios. Pero entonces te gustó un hombre o te gustó una mujer, si somos hombres, y entonces esa mujer ya o ese hombre me hace insinuaciones corruptas. Entonces, ¿ese hombre será de Dios? No, ¿cierto?
No, porque el hombre que Dios me manda me respeta, o la mujer que Dios me manda me respeta, ¿cierto? Y sabe que, porque he estado estudiando la palabra y sabe que eso se consuma hasta el día del matrimonio. Entonces mire que Dios sí nos enseña cómo tener un buen esposo, cómo tener una buena esposa, pero somos nosotros por necios y por la necesidad de la carne lo que tenemos o hacemos que todo termine mal, que todo termine mal. Por tanto, si uno quiere ser perdonado en sus pecados, debe acudir a Él y confesar todas sus faltas. Hemos cometido errores, sí. Si decimos que no estaríamos mintiendo, claro que hemos cometido errores. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor, confesar nuestros pecados y Él perdonará nuestras faltas. Entonces tenemos la solución en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9, ya para terminar, ¿qué nos dice? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo lo confesamos? ¿Cómo lo confesamos? Ese no está ahí, pero yo sí quiero que lo busquen ya para cerrar aquí la enseñanza en Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. ¿Cómo hacemos para que Dios nos perdone? ¿Cómo hacer para estar libres? Porque para que no haya pecado en nosotros y nos vaya bien en todo, nuestra salud, nuestra vida espiritual, en todo. Entonces dice Hebreos 10, 16 y 17. Hebreos 10, 16 y 17. Ahí tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo Cristo en la cruz y al cual nos llama, ahí nos llama, porque Dios es bueno y maravilloso, nos llama ahí. ¿Y qué nos promete Dios ahí? Nos pide y luego nos da una promesa, ¿verdad? Nos pide y luego nos da una promesa. ¿Cuál es? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Cuál es ese pacto? Pondré mis leyes, esos mandamientos en sus corazones y en sus mentes las escribiré, memorizarlas, ¿cierto? Y nunca más, mira, ahí está la promesa. Ahí está la consumación de lo que ya nos dijo. Entonces Dios sí nos perdona, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Grabar qué? Los 10, venir al nuevo pacto con Dios. Tenemos que venir a ese nuevo pacto. Él hizo un nuevo pacto para con nosotros. Con el pueblo de Israel lo hizo allá con Moisés en el monte Sinaí, le entregó las tablas, le dijo, este es para que aquí, ese es el nuevo pacto. Pero con nosotros lo hizo en la cruz Él mismo y nos llamó a través de Moisés, no, a través de su misma palabra. Hebreos 10, 16 y 17. Y ahí dice que si nosotros cumplimos con ese llamado, ¿qué determina siendo Él por nosotros? Nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Tiempo pasado, borrón y cuenta nueva. Iniciamos un nuevo tiempo, entonces ahí sí tenemos que todos los días irnos arrepintiendo en lo que hagamos. Amén. ¿Lo entendimos? Hay pecado, hay consecuencias, pero también hay soluciones, ¿verdad? Hay soluciones. Y esas soluciones están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Las personas que estén enfermas y que quieran oración pueden pasar aquí adelante. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias Señor por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias Señor porque tú eres santo y bueno, por hablarnos en esta mañana y por ayudarnos Señor a ser esas personas que quieren que seamos para ti Señor. Padre, perdona todo nuestro pecado. Sabemos que te hemos fallado, que hemos desobedecido, que tal vez hemos cogido
algo incorrecto, Dios mío. He tomado tu palabra de una manera incorrecta, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que obres esa misericordia, Dios, y perdones todos nuestros pecados y nos laves con tu sangre preciosa, Señor, y nos apartes de toda maldad, Padre eterno. Tú nos enseñas: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fuesen rojos como el carmesí, tú los harás como blanca lana. Pero tenemos que aceptar su llamado, que dice 2 de Crónicas 7:14: si nos humillamos, oramos y buscamos tu rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, tú nos oirás desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Dios, ayúdanos a venir en una actitud de humillación a ti, Señor, y perdónanos todo. Lávanos con la sangre de Cristo, desde la cabeza hasta los pies y hasta lo más profundo de nuestro ser. Ya nos dignos de ser tus hijos, de estar en tu presencia, de caminar contigo y de llevar, Señor, la salud en alto como buen testimonio de que somos hijos de Dios, Señor. Padre eterno, y si nos estás puliendo con ella también, te pedimos que nos dé la fuerza, Señor, para soportar cada carga. Su palabra dice que tú no permitirás más de lo que podamos soportar, Señor. Así que gracias por todo lo que haces con nosotros, y gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos regalaste. Señor, nos vamos de este lugar, no queremos irnos de tu presencia, Dios. Por eso te pedimos que tu presencia vaya con nosotros a nuestros hogares, a nuestros lugares de empleo en esta semana, de trabajo, de empresa, de negocio. Señor, a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestro hogar. Señor, permite, Dios, que tu Espíritu vaya con nosotros, nos dé la paz, nos renueve, nos fortalezca y provea todo lo que necesitamos, Señor. En Cristo Jesús, amén. Doctor Jesús. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe, la, y quiero agradarte hoy. Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo duraré. Sabes que tengo fe. Tengo fe, sí, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Tengo fe, la, y quiero agradarte hoy. Yo siento que tú tomas mi mano contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Tengo fe, sí, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Tengo fe, sí, mi Señor,
y quiero agradarte hoy. La 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 tengo fe, sí, mi Señor, esperando mi milagro estoy y un toque de ti, Señor. Tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe y solo en ti, Señor. Tengo fe, la y quiero agradarte hoy. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe, y quiero agradarte hoy. Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, un segundo duraré. Sabes que tengo fe. Tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Por Dios, el Señor les continúe. Tenemos aquí cumpleaños. ¿Quién cumplió años este mes? Mi hermana Sandra, mi hermana Giovanni, mi hermana Estelita, por favor. Las cumpleañeras del mes de julio pasen al frente. Gloria a Dios. Mi hermana Estelita. Señor, escucha hoy nuestra oración, Dios, por tus hijas, porque les has permitido, Dios, iniciar un año más de vida, Dios. 365 días donde cada día tú estarás ahí con tu Espíritu, Dios, para guiarlas, para sanarlas, para proveer lo que necesiten y para fortalecerlas en salud, Dios. Esa larga vida que les añade más, Señor, Señor, será con salud abundante, Padre eterno, Señor. Por eso, Jehová Dios, haz resplandecer tu rostro sobre ellas y coloca en ellas paz, amor, Señor. Bendice sus manos para que todo lo que ellas toquen con sus manos sea para bendición, Dios mío. Que todos este año que viene, Señor, ellas vean tu bendición, Señor, a través de ellas, en el nombre de Jesús. Llénalas de salud abundante desde su cabeza hasta sus pies. Reprende, Dios, toda enfermedad de sus cuerpos, Señor, y hazlas libres como tú, Cristo Jesús, las hiciste libres. Nosotros como iglesia las bendecimos en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, con salud abundante, crecimiento espiritual, Señor, y todas sus necesidades económicas, Señor, cubiertas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.
Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.